Embarazo atlético. El idilio que había florecido en la clandestinidad se extendió por 2 años de citas furtivas. Cada encuentro era un robo al tiempo, una aventura, un escape por los laberintos inexplicables de la vida que la adolescencia apenas intuye en sueños. Para mí, la Senator Germany, esos 2 años fueron un borrón de paisajes cambiantes. La opulencia de los hoteles deportivos, la simplicidad de la pequeña casa en Logan y la helada disciplina del internado de Canberra. Fui testigo de cómo dos mundos chocaban y se fusionaban en secreto bajo un cielo austral que nunca delataba su amor. Pero todo escape tiene un final, un punto donde la realidad, esa vieja y despiadada actriz, toca a la puerta. Y cuando lo hace, el cielo se desmorona con un estruendo sordo y terrible. El caos se instaló en sus vidas, un caos del que no se podía huir a pie. Lucas, el velocista, solo sabía correr. Su cuerpo estaba programado para la huida, para la victoria en la pista. Pero esta carrera era diferente, un camino empedrado de espinas y piedras afiladas que se hundían en la carne viva de su inexperiencia. Era una prueba para la que no había entrenamiento, ni entrenador, ni padre abogado que pudiera interponer un recurso. Siena, la gimnasta de la otra Australia, esa que conocía la miseria y el desamparo como la palma de su mano, enfrentaba ahora algo nuevo, algo que hasta entonces había sido una abstracción, un conocimiento distante: el embarazo. El embarazo era una palabra que había leído en los libros, en historias ajenas de otros que no tuvieron la capacidad de reaccionar ante la cruda realidad que la vida nos plantea siempre. Lo había visto desde lejos, con la distancia de quien observa un accidente en la carretera, pero nunca lo había sentido en carne propia, en sus propias entrañas. Estaba embarazada. Sí, lo estaba, y el pánico era un animal salvaje que le arañaba el pecho. No sabía qué hacer. Sus manos, acostumbradas a la precisión de la barra de equilibrio, temblaban incontrolablemente. Solo atinó a tomar el teléfono y citar a Lucas. Debían conversar, debían decidir qué hacer, aunque la pregunta ¿qué hacemos? Sonaba vacía e inútil. La tierra, esa misma tierra que Patrick y James West pisaba cada amanecer para recoger la basura de la ciudad, se abrió bajo los pies de Siena, amenazando con tragársela entera en un abismo de incertidumbre. Y yo, la Senator Germany, reposo ahora en el escritorio de Lucas, sintiendo el peso de la noticia. Mi tinta, que ha narrado triunfos y mentiras, espera ahora la verdad más difícil de escribir. La realidad, con su brutalidad habitual, no dio tregua. El rendimiento atlético de ambos jóvenes comenzó a desplomarse como un castillo de naipes. En la pista, Lucas perdió su impulso. En el gimnasio, Siena fallaba rutinas que antes hacía con los ojos cerrados. Eran dos almas a la deriva, los adolescentes que no sabían qué hacer más allá de hacerse cariño y llorar en silencio, un lenguaje universal de miedo y desolación. Cuánta falta hacían los padres en situaciones como estas, en la vida controvertida y traicionera de la adolescencia. Pero en este caso, los adultos habitaban mundos lejanos, absortos en sus propias vidas, relegando la existencia de sus hijos a un segundo, tercer o cuarto plano de importancia. Pero había que hacer algo. La barriga de Siena ya no era un secreto susurrado. A los 4 meses de gestación, el embarazo dejaba huella, vómitos matutinos, un apetito voraz, mareos y una fatiga que ninguna vitamina podía mitigar. Su madre, la señora Mary Ann West, una mujer con el instinto agudo de quien vive al límite, no tardó en darse cuenta del comportamiento errático de su hija. Además, la entrenadora de Siena, la señorita Evelyn Reed,
una mujer de mirada penetrante y disciplina espartana, también notaba síntomas extraños y una falta de concentración inusual en la joven gimnasta. Marianne llevó sus sospechas a su marido, Patrick James West. La tormenta que siguió tras la noticia cayó sobre la humilde vivienda de los West con una furia inimaginable. Pareció que el cielo de Queensland desprendió sus más feroces y mortales rayos sobre la miseria de la familia. La desgracia, en su forma más pura y devastadora, golpeaba la puerta de la azotada familia australiana. Querían saber el nombre del progenitor, pero Siena, con una lealtad que me conmovió hasta mis entrañas de metal, se negaba rotundamente a delatar al padre de su hijo, que en la panza ya reclamaba su derecho a la vida. Su silencio era un grito de amor en medio de la ira familiar. En tanto, Lucas se debatía en un mar de confusiones y miedos que le hacían difícil situarse en la realidad. Sabía que la verdad tenía un precio que sus padres no estaban dispuestos a pagar. Arthur Harrison Miller y la doctora Elizabeth Montgomery jamás aceptarían a Siena, primero porque la edad de ambos protagonistas del drama los convertía en menores de edad, y lo más trascendental, según la óptica clasista de los padres de Lucas, era la abismal diferencia social y económica que separaba a su hijo del otro lado de la moneda, el mundo de los West. Las noticias en ese mundo de élites donde el prestigio se cuida con garras de acero volaron con la velocidad de una plaga. Cuando los padres de Lucas se enteraron, no hubo compasión, solo una fría y ejecutiva necesidad de extirpar lo que ellos consideraban un tumor en su linaje. Para Arthur y Elizabeth, aquello no era una vida nueva, era un agravio a su estirpe, una afrenta a su apellido de mármol, una verdadera blasfemia cometida por esa muchachita. Al sentir la mano de Lucas temblar sobre el papel mientras escuchaba los gritos en el despacho de su padre, sentí que mi depósito de tinta iba a estallar. Mi cuerpo de resina alemana hervía de indignación. El asco por esta clase de humanos me superó. Seres que visten de seda, pero tienen el alma de ceniza, son un desastre moral disfrazado de éxito. Los Miller no perdieron tiempo en diseñar una estrategia para poner término a la delicada situación. Para ellos, Siena no tenía nombre, era solo un obstáculo peyorativo. Y como siempre, en su mundo de despachos de caoba, el dinero era la única gramática que conocían. Las ofertas llovieron sobre la pequeña casa de los West en Logan City. Cifras fabulosas de dólares australianos que pretendían comprar el silencio y el futuro. Pero se equivocaron. Siena, la hija de Patrick y Marianne, no tenía precio. Para sus padres ella valía un cielo, un sol, un mundo entero y más. Y los West no estaban dispuestos a vender la sangre de su sangre por un fajo de billetes sucios. Ante la resistencia de la dignidad frente al oro, los Miller activaron su plan más siniestro. Decidieron amputar el problema de raíz. A Lucas lo arrancarían de su entorno, lo pondrían a bordo de un avión charter con rumbo a los confines de Sudamérica, un destierro dorado para asegurar su limpieza social. Pero lo más atroz estaba por venir. En un acto de arrogancia casi divina y criminal, los padres de Lucas no encontraron mejor solución para Siena que el horror. Planeaban raptarla, sacarla de su mundo de carencias para llevarla a una clínica clandestina de lujo y efectuar en ella un legrado forzoso. Querían que ese bebé no naciera jamás, sin importarles que, al intentar borrar el rastro de su horror, ponían en riesgo mortal la vida de la joven. Yo, la Senator Germany, sentí el frío del metal en la mesa de noche de Lucas.
Él no sabía que mientras empacaba sus maletas bajo vigilancia, el amor de su vida estaba a punto de ser cazada como una presa. El aire en Australia se volvió pesado, irrespirable, como si la misma tierra se avergonzara de lo que los hombres poderosos son capaces de hacer para proteger su estúpido y vacío orgullo.